Bueno, mi nombre es Marismelica Paternina Álvarez y vengo a hablar sobre la actividad del conteo y probabilidad. En este caso, el punto mío fue el número 3. En el punto 3 se presentan tres situaciones donde se quiere constatar una hipótesis. Sobre la medida poblacional, en todos los casos se proporciona la medida muestral, el tamaño de muestra y, lo más importante, la desviación estándar poblacional. Como la desviación estándar poblacional es conocida, la prueba estadística adecuada es la prueba Z. Para una media, esta prueba compara la media observada en la muestra con el valor de referencia propuesto en la hipótesis nula, estandarizando la diferencia mediante el error estándar. En el caso 3A, la hipótesis plantea que la medida es igual al valor de referencia y la alternativa dice que la media es diferente. La palabra diferente implica cualquier desviación hacia arriba o hacia abajo. Sería relevante, por eso el contraste es bilateral con dos colas de rechazo, con significancia del 5%. Se definen dos regiones críticas simétricas al realizar el cálculo. El estadístico queda en 0 porque la medida muestral coincide exactamente con el valor de referencia. Con ese resultado se ubica en la zona central. La decisión es no rechazar la hipótesis nula. En conclusión, con el 5% de significancia no existe evidencia estadística para afirmar que la media poblacional sea distinta del valor propuesto. En el caso 3B, la hipótesis indica que la media es mayor o igual al valor de referencia y la alternativa plantea que la media es menor. Como la alternativa es menor, el contraste es unilateral a la izquierda porque solo interesa detectar un promedio por debajo del valor de referencia. Aquí también se utiliza la prueba Z para una media, dado que se conoce la desviación estándar poblacional. Al calcular, el estadístico obtiene nuevamente 0 por coincidencia entre la media muestral y el valor de referencia como 0. No cae en la región de rechazo de cola izquierda. La decisión es no rechazar la hipótesis nula. La conclusión es que al 5% de significancia no hay evidencia suficiente para afirmar que la media poblacional sea menor que el valor de referencia. En el caso 3C, la hipótesis indica que la media es menor o igual al valor de referencia y la alternativa plantea que la media es mayor. Como la alternativa es mayor, el contraste es unilateral a la derecha porque solo interesa detectar un promedio por encima del valor de referencia. Se mantiene la prueba Z para una media porque se conoce la desviación estándar poblacional. Aquí el nivel de significancia es 1%, lo que hace más exigente el rechazo. Al calcular, el estadístico también resulta 0. Como el valor 0 no está en la región de rechazo a la derecha, no rechaza la hipótesis nula. La conclusión formal es que un 1% de significancia no existe evidencia estadística para afirmar que la media poblacional sea mayor que el valor propuesto. En resumen del punto 3, la prueba estadística utilizada en los tres casos es Z para la media y el tipo de contraste depende de la hipótesis alterna. Buen día, soy Gladys Estratinoco. Voy a explicar el punto 5. Control de calidad del llenado, elección de la prueba, bilateralidad y conclusiones. Aquí se evalúa el llenado de bolsas de detergente en presentaciones de 1000, 2000 y 3000 gramos y se requiere saber si el promedio real del llenado coincide con el valor nominal. El punto se divide en dos escenarios y en cada uno cambia la prueba estadística por el tipo de desviación estándar que se utiliza. En la parte 5A, el distribuidor asegura que el proceso se presenta una desviación estándar de 12 gramos y toma muestras de 36 bolsas por cada tamaño. Como se están trabajando con una desviación estándar considerada poblacional o conocida para el proceso, la prueba estadística adecuada es nuevamente una prueba Z para una media. En cuanto al tipo de contraste, es bilateral porque un desajuste puede ser por subllenado o sobrellenado y ambos implican que el proceso no está cerrado correctamente.
con una significancia del 10%. Se compara el estadístico calculado con los valores críticos bilaterales. Con los resultados del ejercicio, la conclusión operativa para el distribuidor es la siguiente. Para el tamaño de 1000 gramos no se evidencia una diferencia estadísticamente significativamente respecto al nominal. Por lo tanto, no se recomienda calibrar bajo ese criterio. En cambio, para 2000 gramos se evidencia un promedio por debajo del nominal y para 3000 gramos un promedio por encima del nominal. En ambos casos, la evidencia sí es suficiente para concluir desajuste, por lo que se recomienda calibración de las máquinas para esas presentaciones. En la parte 5b, el inspector toma muestras de 49 bolsas por cada tamaño y utiliza la desviación estándar de cada muestra, es decir, valores muestrales. Como la desviación estándar ya no se asume conocida, sino estimada de la muestra, la prueba estadística adecuada es la prueba T de Student para una media. Sigue siendo vital. Interesa detectar desviaciones hacia abajo y hacia arriba, con significancias del 5%. Se comparan los valores críticos bilaterales. En este caso, los resultados quedan en la zona de no rechazo para los 3 tamaños, así que el inspector concluye que al 5% de significancia no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que el promedio de llenado difiere del nominal en ninguna de las 3 presentaciones. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Rodríguez Taborda, estudiante de Ingeniería Industrial, y esta explicación va dirigido a estadística inferencial. A mí me tocó el punto 8, errores tipo 1, tipo 2, aplicado a los ejemplos seleccionados. Finalmente, en el punto 8 se interpretan los errores tipo 1 y tipo 2. El error tipo 1 ocurre cuando se rechaza la hipótesis nula, siendo que en realidad era verdadera, es decir, se incluye que si existe un cambio o efecto cuando realmente no existe. Este error está vinculado con el nivel de significancia alfa. El tipo 2 ocurre cuando se rechaza la hipótesis nula, siendo que en realidad era falsa, es decir, no se detecta un cambio o efecto que se existe. Si este error se representa con beta y su cumplimiento en la potencia de la prueba. Aplicándolo a los ejemplos, en este caso es cualitativo, de afiliación a salud. El error tipo 1 sería incluir que la distribución cambió cuando realmente es igual a la del año pasado. Y el error tipo 2 sería concluir que no cambió cuando en realidad sí cambió. En el caso cuantitativo de número de fallas de internet, en el error tipo 1 sería concluir que las fallas disminuyeron cuando en realidad no disminuyeron. Y en el error tipo 2 sería concluir que no disminuyeron cuando en realidad sí disminuyeron. Con esto cierro la explicación de los puntos octavos, señalando que pruebas estadísticas seleccionadas en cada caso y por qué el contraste de bilateral o unilateral, y que implicaban los errores tipo 1, tipo 2 y términos prácticos. Muchas gracias.